bloquear, está tapando ese ciclo, ¿está bien? Cuando aumenta la concentración de AMP cíclico, como esto se libera de acá, queda libre el ciclo catalítico y ahí sí puede encontrarse con sus sustratos normales para fosforilar. Bien. Bueno, otro tipo de activación ocurre por otros ligandos como son el calcio o el GTP, ¿sí? Recién vimos una activación mediada por un ligando que era el AMP cíclico, antes vimos activación por oxígeno. Bueno, el calcio también funciona como un interruptor. En este caso es una diferencia con lo que vimos con el oxígeno. ¿Se acuerdan que el oxígeno, digamos, la activación de la hemoglobina era secuencial o gradual? Se iba uniendo secuencialmente y a medida que se iban uniendo más moléculas de oxígeno, aumentaba la afinidad por las siguientes. En este caso, es como cuando hablamos de interruptor, hablamos de encendido y apagado, o sea, como una cosa del todo o nada. ¿Está bien? Normalmente el calcio en las células, en el citosol de las células, está en muy baja concentración. Pero cuando se produce determinada señal, el calcio aumenta, puede aumentar de 10 a 100 veces dentro del citosol, ¿sí? Y esos aumentos de calcio, ese incremento en el calcio, bueno, dispara muchas funciones celulares, ¿sí? De acuerdo a dónde aumente, en qué momento de la vida de la célula aumente. Una de las cosas que hace el calcio cuando aumenta en el citosol es unirse a esta proteína que es la calmodulina, para regular la actividad de muchas otras proteínas de la célula, ¿sí? Entonces, la calmodulina cuando está sin calcio, o sea, está inactiva, la calmodulina sin calcio es inactiva. Tiene una estructura de este tipo, ¿sí? Donde hay 4 motivos, bucle, hélice, bucle. Cada uno está pintado en un color diferente acá, ¿sí? O también se llama mano EF. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos distintos motivos en las proteínas? ¿Se acuerdan? Que eran combinaciones particulares de estructuras secundarias y que yo les dije, una es hélice, bucle, hélice y se encuentra en proteínas de unión al calcio o en factores de transcripción. Bueno, esta es una proteína de unión al calcio que tiene justamente esos motivos, ¿sí? Se encuentra entonces en esta conformación cuando no hay calcio o cuando la concentración de calcio es baja. Pero cuando aumenta la concentración de calcio, el calcio se une a este sitio del bucle, en cada una de las unidades, en cada una de las manos CF o motivos, y la proteína calmodulina cambia su conformación, ¿sí? Es como que se circulariza. Y además envuelve en ese cambio conformacional diferentes proteínas blanco o diana. Fíjense, péptido diana. Lo que sucede con esto es que al envolver, me olvido que tengo esto para pasar. Al envolver a esta proteína diana le cambia la conformación de alguna manera y eso hace que se modifique la actividad de ese péptido diana. ¿Está bien? Obviamente, de acuerdo a la proteína que esté acá, va a ser la respuesta de la célula, ¿no? Porque puede haber muchas proteínas que tengan muchas funciones distintas, que sean moduladas por la calmodulina. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Acá estamos hablando algo muy general. Después puede ser aplicado a distintos ejemplos. Probablemente dentro del curso, en algún momento, digamos, esta proteína está regulada por calcio-calmodulina. Entonces ustedes ya saben que la regulación es así. ¿Se entiende? Bueno, otra molécula interruptora que yo mencioné recién es el GTP, que también tiene la capacidad de, cuando se une a determinadas proteínas, apagar o encender a esa proteína, activarla o inactivarla. Bueno, las proteínas que unen GTP, hay proteínas que unen GTP en las células que se llaman GTPasas. Estas GTPasas, bueno, como su nombre lo indica, tienen una actividad enzimática y tienen la capacidad de hidrolizar GTP, ¿sí? GTPasa es una enzima que hidroliza GTP. Bueno, como yo les decía, estas proteínas GTPasas tienen 2 conformaciones. En realidad no se los dije. Tienen 2 conformaciones. Una conformación
que es la conformación activa o encendida, que es cuando está unida a GTP. ¿Cómo se une el GTP a la GTPasa? ¿Por qué tipo de uniones? No covalente, ¿sí? Tiene unido no covalente el GTP. No covalentemente. Entonces está encendida. Cuando se hidroliza ese GTP y pasa a GDP, la GTPasa va a estar en su conformación inactiva o apagada. ¿Qué funciones va a tener la GTPasa? Bueno, dependiendo de qué tipo de GTPasa sea, va a ser la función o la respuesta, ¿sí?, cuando se active. Yo acá no les pongo funciones porque estamos hablando en general. Van a ver que a lo largo del curso van a ver muchísimas GTPasas y ahora les voy a dar algunos ejemplos para que los tengan ahora en mente, pero después se van a dar cuenta cuando los vean. Entonces, en su estado activo, unidad GTP, en su estado inactivo, unidad GDP. O sea, esta GTPasa tiene la capacidad de hidrolizar lentamente el GTP para convertirse a su forma inactiva. Pero a su vez, estas proteínas, estas GTPasas, están reguladas por otras proteínas, ¿sí?, que pueden modificar la velocidad de activación o de inactivación. Una de estas proteínas que modulan a la GTPasa son las proteínas GAPS, ¿sí?, o proteínas aceleradoras de la GTPasa. Obviamente, como su nombre lo indica, y el signo más, lo que quiere decir es que estas proteínas GAPS lo que hacen es favorecer la hidrólisis de GTP, o sea, que aceleran la inactivación de la GTPasa. ¿Está bien? Otra de las proteínas que modulan a la GTPasa son los GEF, que son factores de intercambio de nucleótidos de guanina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo pasa la GTPasa de su estado inactivo unido a GDP a su estado activo unido a GTP? ¿Cómo les parece que pasa? Porque siempre tienden a cometer este error en los exámenes. Todos dicen, bueno, GDP a GTP se fosforila, ¿sí? No. En este caso es un intercambio de GDP por GTP. O sea, sale GDP, ¿sí?, sale GDP y entra GTP al sitio. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bueno, ese intercambio de GDP por GTP, que hace que después se active la proteína, es estimulado por factores de intercambio de nucleótidos de guanina, por GEF, proteínas GEF. O sea que están estimulando este pasaje, la activación. También existen proteínas inhibidoras de la disociación del nucleótido de guanina. O sea, estas proteínas actúan acá, en lugar de estimular, como lo hacían las GAPS, la hidrólisis, en este caso inhiben la disociación del GTP. Entonces, si inhiben esto, harán que la GTPasa esté más tiempo activa. ¿Se entiende? Por ahí ahora esto les parece un poco chino, pero después lo van a ver aplicado a diferentes cosas, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar ejemplos. Bueno, yo les decía que las GTPasas pertenecen a una familia de proteínas, a una superfamilia de proteínas, y que podemos encontrar algunos miembros de esa familia que son GTPasas monoméricas, o sea, están formadas por una sola subunidad, como por ejemplo la proteína RAS, ¿sí? Ahora se las nombro, por ahí no les dice nada de esto, pero lo van a ver en las vías de señalización y se la van a acordar siempre, la proteína RAS. Bueno, es una GTPasa, o sea que es válido el ciclo que yo les mostré recién, cómo se activa y cómo se inactiva esta proteína RAS, ¿sí? Y el otro subgrupo de esta superfamilia de proteínas son las GTPasas triméricas, o sea, como su nombre lo indica, tienen 3 subunidades. Existen varios ejemplos que ustedes van a ver a lo largo del curso, en distintos capítulos. Por ejemplo, la GTPasa RAN, que tiene que ver con el transporte de proteínas al núcleo, la GTPasa RAB y la ARF, que tienen que ver con el tránsito vesicular, y la RO, que tiene que ver con la polimerización de actina. Además,
hay proteínas G triméricas que están asociadas a receptores de membrana. En realidad los receptores se llaman receptores acoplados a proteína G. Son estos receptores que tienen 7 alfa hélices transmembrana, ¿sí? Y eso lo van a ver en vías de señalización. O sea, que cuando vean cada una de estas proteínas y ustedes recuerden que esas son GTPasas, ya saben que se regulan de la manera que vimos recién. Se activan por unión a GTP y se inactivan por hidrólisis del GTP a GDP. ¿Se entiende? Bueno, y ahí cumplirán las funciones que cumplan, después lo van a ver eso en cada uno de los capítulos, ¿no? Cuando se activan o dejarán de cumplirlas cuando se inactivan. Bueno, hasta ahora lo que hemos visto es modulación o regulación no covalente, porque todos los ligandos que vimos que modulaban la actividad de las proteínas se unían de manera no covalente a la proteína, ¿está bien? El calcio a la calmodulina, el GTP a la GTPasa, el oxígeno a la hemoglobina, bueno, todos esos ejemplos, o el sustrato a la enzima, ejemplos de unión no covalente. Ahora vamos a ver regulación por unión covalente de distintos grupos químicos sobre la actividad de las proteínas. Bueno, uno de los más importantes mecanismos de regulación de las proteínas es la fosforilación, ¿no? Y la consiguiente desfosforilación. Entonces, además de ser una modificación covalente, la fosforilación es reversible. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay una enzima, que es la fosfatasa, que hace lo contrario a lo que hace la enzima que mete el grupo fosfato, que es una quinasa. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Es covalente, pero es reversible. Bueno, acá tenemos una proteína, que es una proteína diana, que puede modificar su actividad por fosforilación. ¿Sí? ¿Dónde se produce esa fosforilación? ¿En cualquier sitio de la proteína? No. Los grupos fosfatos se pueden adicionar a residuos oxidrilos de los aminoácidos serina, treonina o tirosina. ¿Sí? Son 3 aminoácidos que tienen grupos oxidrilos que se pueden fosforilar. Entonces, si la quinasa fosforila residuos de serina, en general se llama serinoquinasa, ¿sí? O treoninoquinasa o tirosina quinasa. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos acá la proteína diana fosforilada, ¿sí? Se introduce el grupo fosfato. Fíjense que un grupo fosfato es un grupo relativamente grande, cargado además, o sea que cuando es introducido en una proteína, modifica su conformación, ¿sí? Su estructura tridimensional, aunque sea localmente. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿qué pasa cuando se fosforila una proteína? Bueno, pueden pasar 2 cosas. Si la proteína sin fosforilar estaba activa, ¿sí? Puede ser que al fosforilarse se inactive. Pero no siempre es así. Eso depende de la proteína y de la quinasa. Muchas veces es al revés. Muchas veces la proteína está inactiva cuando está desfosforilada y se activa por fosforilación. ¿Se entiende eso? Eso depende de la proteína. Y además, una proteína puede tener muchos sitios de fosforilación. Algunos de esos sitios pueden ser activadores y otros sitios pueden ser inhibidores. Quiere decir que se fosforila el sitio A, la enzima o la proteína, mejor dicho, se activa. Si se fosforila el sitio B, la proteína se inactiva. ¿Se entiende? O sea, hay además muchas combinaciones. Bueno, entonces, la fosforilación está catalizada por una proteína quinasa que tiene como sustratos, obviamente, la proteína diana, que es la que se va a fosforilar, y el ATP, que es de donde sale el grupo fosfato. ¿Está bien? Se libera ADP y la proteína fosforilada. La reacción opuesta está catalizada por una proteína fosfatasa. Generalmente todas las quinasas tienen la acción opuesta siempre de las fosfatasas y de esa manera modulan las actividades de las proteínas. La fosfatasa tiene como función hidrolizar este grupo fosfato, ¿sí? Entonces
Entonces se libera fosfato inorgánico y una molécula de agua y la proteína de nuevo desfosforilada. ¿Se entiende esto? Entonces, si la proteína se activa por fosforilación, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, si es una enzima que se activó por fosforilación, bueno, cataliza la reacción que normalmente cataliza, ¿sí? Muchas veces las mismas quinasas o sinasas, yo no sé, acá lo tengo como quinasa, a mí me gusta más decirlo con Q, pero en algunos libros está con K y en otros está con C, sinasa, es lo mismo, ¿sí? Se trata de la misma enzima. ¿Qué les iba a decir? Muchas veces una misma proteína quinasa se activa o la activa otra proteína quinasa por fosforilación, ¿sí? Y tenemos una cascada de sinasas, por ejemplo, de quinasas. Eso lo van a ver después en señalización. Bueno, en otros casos, como dije recién, se inactiva. Y también es importante la fosforilación en muchos casos. Esta es la imagen del mismo proceso de fosforilación y desfosforilación, pero del Alberts. La anterior era del Lodich, ¿sí? Que me parecía como más sencilla para ver el proceso, pero bueno, por ahí a ustedes les gusta más esta. Otra de las, digamos, de la importancia de la fosforilación en ciertos residuos de las proteínas es que se generan sitios de unión para otras proteínas, ¿no? O sea, un residuo de serina fosforilado en determinada proteína genera sitios de unión para otras proteínas. ¿Qué quiere decir esto? No sé, hoy no sé si lo van a entender bien, pero después cuando ven otros temas lo van a ir comprendiendo. Hay otras proteínas que reconocen sitios fosforilados, ¿sí? Por ejemplo, reconocen determinados residuos de serina de una enzima, por ejemplo, o de una proteína. Entonces, cuando se fosforila esa proteína, la otra que la reconoce se pega ahí. ¿Está bien? Se une no covalentemente a ese sitio. ¿Está bien? Y esa proteína que se unió, a su vez, puede tener que ver o puede atraer a otras proteínas que van a intervenir en una función celular. O sea, en la señalización, en el tránsito vesicular, en la regulación del citoesqueleto, lo que se les ocurra. ¿Se entiende la idea? Vos tenés una proteína que se fosforila, ¿sí? O sea, por un lado se activa, lo que quiere decir cuando se activa que cumple con su función, entonces si es una enzima, cataliza una reacción química. Pero por otro lado, este residuo de fosfato acá, en este entorno, genera un sitio diferente, que antes no estaba en esta proteína, que es reconocido por otra proteína, ¿sí? Que cuando lo ve, de alguna manera, se une no covalentemente a este sitio y a su vez esa proteína puede atraer a otra, y al estar próximas todas esas proteínas pueden desencadenar una función celular que tiene que ver con distintos procesos, con el tránsito vesicular, con la regulación del citoesqueleto. ¿Sí? Hoy estamos dando todo a nivel general, después van a ver cada una de estas cosas que yo les estoy diciendo aplicadas. ¿Se entiende? Son los que se pueden fosforilar. O sea, ahí el grupo fosfato se une covalentemente, ¿sí? Porque se forma una unión esta. Bueno, ¿se entiende? ¿Están murmurando? Sí. Sí, una cascada intracelular, una cascada de proteínas que tienen que ver con alguna función celular. Lo que me interesa es que les quede el concepto de que, además de activar a la proteína porque le cambia su conformación, ¿está bien? Esto sí puede servir como una señal para atraer a otras proteínas. Bueno, vamos a pasar a otra modificación química que tiene bastantes cosas parecidas con la fosforilación y desfosforilación, pero que es un poquito más complicada. Así que por ahí me voy a detener un poquito más. Esta está bastante bien explicada en el Lodich, ¿sí? En el Lodich séptima edición. En el Alberts quinta, no tanto, pero en el Lodich está bastante bien explicada. Esta imagen es de otro sitio,
principio, ¿no? Es de un artículo, pero yo la puse para mostrarles cómo es la molécula de ubiquitina. Bueno, en este caso también es una regulación de tipo covalente, porque la molécula que se introduce en una proteína para modificar su actividad es la ubiquitina o ubiquitina, como le quieran llamar, de algunas maneras está bien. Tiene ese nombre porque se encuentra, es ubicua, o sea, se encuentra prácticamente en todas las células, en el citosol de todas las células. Bueno, la ubiquitina o ubiquitina es un polipéptido de 76 aminoácidos. Fíjense que acá ya tenemos una diferencia bastante importante con la fosforilación, ¿sí? Porque en la fosforilación el grupo que se introduce en una proteína es un grupo fosfato, un grupo químico que si bien tiene un cierto tamaño, bueno, no deja de ser un grupo químico relativamente pequeño si lo comparamos con este polipéptido de 76 aminoácidos. O sea, se le pega un polipéptido a una proteína en determinado residuo y eso modifica la actividad de la proteína. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo se une a las proteínas diana, a las proteínas que van a ser modificadas? Bueno, se une a través del extremo carboxilo terminal, hay un residuo de glicina acá, que se une a un residuo de lisina, ¿sí? Al grupo amino de la lisina. La lisina era uno de los aminoácidos polares que tenían carga, ¿se acuerdan? A pH intracelular porque tiene un grupo amino. Bueno, a ese grupo amino se le une la glicina de la ubiquitina covalentemente. Ahora después vamos a ver bien la unión. Bueno, para modificar su actividad. Bueno, esta representa la estructura de la ubiquitina, ¿no? De ese polipéptido. Y fíjense que están acá resaltados distintos residuos de lisina. Están resaltados esos residuos porque justamente son los residuos importantes de esta proteína para su actividad. Porque dependiendo qué residuo de lisina, y después eso lo van a entender cuando vean una diapositiva posterior, esté involucrado en la unión de esta ubiquitina, va a ser diferente la función celular en la que participe esta modificación química. Bueno, acá se ven varias funciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso participa la lisina 48, tiene que ver con la degradación de la proteína diana en los proteosomas, esta con la señalización, esta con el tráfico vesicular, respuesta del daño al DNA, reparación. Obviamente que esto ustedes no lo tienen que saber, yo se los traje para poder ilustrar mejor cómo es esta molécula, ¿no? Nada más. Bueno, vamos a ver si ahora cómo es el proceso de ubiquitinación, qué diferencias y similitudes tiene con la fosforilación y desfosforilación. Similitudes es que ambos procesos son covalentes y reversibles, ¿sí? ¿Por qué en este caso también es reversible? Porque se une covalentemente la ubiquitina a una proteína diana, que sería esta que se ve acá como S, ¿sí? Pero a su vez hay otra enzima, que es la deubiquitinasa, que puede remover ese grupo de ubiquitina. ¿Está bien? Es análogo, en cierta medida, a lo que era la quinasa y la fosfatasa. Una diferencia es que en este caso la enzima que introduce a la ubiquitina, la que cataliza, digamos, la inserción de la ubiquitina o la unión de la ubiquitina con la proteína diana, no es una única enzima, sino que esa adición se hace en 3 pasos, donde intervienen 3 enzimas diferentes, una enzima activadora de ubiquitina, una enzima conjugadora y una enzima ligasa, que es la última que cataliza la unión propiamente dicha. ¿Está bien? Esto lo van a retomar y lo van a ver con más detalle cuando vean la degradación proteosomal de las proteínas. ¿Pero se entiende esto? O sea, estas 3 enzimas, actuando secuencialmente, favorecen la adición de una molécula de ubiquitina en la proteína sustrato. Y la de ubiquitinasa cataliza la reacción contraria. Pero fíjense en esta imagen de acá. En la fosforilación, en general, en cada residuo de serina, de trionina o de tirosina se introduce
siempre un grupo fosfato, ¿sí? Si bien una misma proteína puede tener distintos sitios de fosforilación, siempre es un grupo fosfato. En este caso, tenemos tres posibilidades con la ubiquitina. Una es la monoubiquitinación. ¿Qué quiere decir esto? Que una única molécula de ubiquitina se une a un único residuo de lisina en una proteína diana. ¿Está bien? Pero pueden tener múltiple o multimonoubiquitinación, parece un trabalenguas, multimonoubiquitinación. ¿Qué quiere decir? Una única molécula de ubiquitina se une a un residuo de lisina, pero puede haber varios residuos de lisina que se pueden monoubiquitinar o ubiquitinizar, no sé cómo se dice. Bueno, pero ¿se entiende con la imagen? ¿Está bien? Pero también está esta tercera posibilidad, que es la poliubiquitinación, que tal vez sea la que es más comprendida, la que van a ver con más detalle. En este caso, tenemos una primera molécula de ubiquitina que se une a un residuo de lisina de la célula, de la proteína diana, ¿está bien? Esta es una proteína, está re grande, pero es una proteína. La S debe ser de sustrato de la enzima ligasa de ubiquitina, ¿no? Por eso debe estar la S. Estas imágenes no son del libro, porque no están en el libro. Entonces se las quise traer, las saqué de internet como para que lo vean mejor acá, si no es medio complicado de explicar. Entonces acá tenemos una primera molécula de ubiquitina, se une covalentemente a una lisina de la proteína diana. Pero a su vez, otra molécula de ubiquitina se une covalentemente a la primera y otra a la segunda, bueno, y así se forma un polímero de ubiquitina. ¿Se entiende? Bueno, justamente la poliubiquitinación es característica de o sea, es una modificación característica de proteínas que tienen que ser degradadas en los proteosomas. Es como una marca que se le pone a la proteína que se tiene que degradar en los proteosomas. ¿Está bien? Mientras que la multimonoubiquitinación justamente es una señal que permite internalizar y degradar proteínas de membrana. Por ejemplo, una proteína de membrana envejecida o una proteína, no sé, un receptor que se tiene que internalizar y degradar para finalizar una vía de señalización, bueno, se marca de esta manera y eso la célula lo reconoce como una señal para endocitarlo y degradarlo en los lisosomas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Me miran con una cara. ¿Pero se entiende la idea? Bueno. Esta es una imagen del Lodich, que por ahí ustedes la ven así a simple vista, parece una cosa rarísima, pero les quiero mostrar para que entiendan cómo es esto. No van a tener que desarrollar estas fórmulas, para nada. Digamos, estas tres diapositivas que les mostré hasta ahora, la anterior es la que es más importante, digamos, para lo que ustedes tienen que saber, pero para que lo entiendan, ¿cómo se forma esto? Acá tenemos distintas proteínas dianas, ¿no? Target protein, distintas proteínas dianas que pueden ser ubiquitinadas o ubiquitinizadas, porque tienen residuos de lisina. Y estas que se ven acá en lila representan moléculas de ubiquitina, que es un polipéptido también, por eso tiene un tamaño bastante importante. Entonces, esta es la unión que se forma cuando se une la ubiquitina a la proteína diana. Un enlace entre la glicina, o sea, el carboxilo de la glicina, y el grupo amino, epsilon amino se llama, porque no es el amino del carbono del aminoácido, del carbono alfa, sino que es de la glicina. Entonces se forma lo que se conoce como enlace isopeptídico. ¿Por qué? Es similar a un enlace peptídico, porque es como un enlace amida, pero es entre una proteína y otra proteína, o un polipéptido. No es entre una proteína y un aminoácido, o un aminoácido y un aminoácido, ¿está bien? ¿Se entiende esto? Se llama enlace isopeptídico, un enlace covalente, ¿sí? Y cuando se produce la poliubiquitinación, lo que vimos recién, que yo les decía que era una señal para que la proteína se degrade en los proteosomas, ¿cómo se unen las moléculas de ubiquitina entre sí?
también por un enlace isopeptídico entre uno de los 7 residuos que tiene la ubiquitina, ¿se acuerdan? Uno que era 48, bueno, yo no me acuerdo los nombres, obviamente no los tienen que saber. O sea, 48, 63, bueno, no importa. Pero uno de esos residuos se va a unir con otra molécula de ubiquitina. Y de acuerdo al residuo de lisina que esté involucrado, en este caso es la lisina 11, la 33, la 48, de acuerdo al residuo de lisina que esté involucrado, va a ser la función celular en la que participe esa poliubiquitinación. Por ejemplo, en señalización, bueno, en la degradación proteosomal, la lisina 48, control de linfocitos T, bueno, división celular, etc. ¿Se entiende? Sí. Y entre una molécula de ubiquitina y la otra. Sería como un enlace peptídico, similar a un enlace peptídico, porque es entre un amino y un carboxilo, pero es entre 2 proteínas, no es entre 2 aminoácidos. O sea, es entre 2 aminoácidos que están formando parte ya de una proteína presintetizada, ¿está bien? Por eso se llama isopeptídico. Y bueno, lo que les decía, la ubiquitinación no sirve solamente para mandar a las proteínas a degradación proteosomal, sino que está involucrada en un montón de funciones celulares de acuerdo a qué residuo de lisina, forme parte de ese enlace. Bueno, y como les había mencionado para el caso de la fosforilación, ¿se acuerdan que yo les dije que el residuo fosforilado representaba una marca para proteínas, distintas proteínas en la célula que podían reconocer ese residuo y unirse, ¿sí? Bueno, la ubiquitina también. Hay muchas proteínas celulares que tienen dominios de unión a ubiquitina. O sea, que reconocen residuos de ubiquitina, se unen de manera no covalente, como esta que está acá. Esta es una proteína que tiene un dominio de unión a ubiquitina. Entonces, de repente esta proteína puede reconocer, ¿sí? Bueno, obviamente esto va a tener una estructura tridimensional,